Hola nuevamente, bienvenidos. Vamos a iniciar conociendo los aprendizajes esperados que vamos a abordar para estas dos sesiones. El primero, reconoce los tipos de fichas temáticas, sus características y funcionalidad. Segundo, registra la referencia bibliográfica del material consultado. ¿Qué actividades van a enviar? Ejemplos de las fichas temáticas y algunas preguntas de investigación. Criterios para evaluar son los siguientes. Las actividades se entregan en tiempo y forma. Identifica los elementos que debe contener cada tipo de ficha temática. Elabora preguntas para guiar su investigación. La redacción de sus preguntas presentan buena ortografía, usa signos de interrogación. Y finalmente, en las actividades es visible el nombre completo, grado y grupo. Las actividades para los días 26 y 27 de octubre son las siguientes. La instrucción dice: en tu libreta dibuja y escribe la siguiente información. Esta imagen que se presenta es una ficha de paráfrasis. Vamos a analizar qué elementos contiene la ficha de paráfrasis. Bien, aquí tiene su nombre. Ficha de paráfrasis. Esta ficha o este tipo de fichas las vamos a utilizar cuando nosotros investiguemos algún tema, ya sea en libros o ya sea en internet. Los elementos que la conforman es la referencia bibliográfica. Esta es la referencia bibliográfica. Este es el primer elemento con el que debe de contar. La referencia bibliográfica. Aquí tenemos el apellido del autor, el nombre del autor, el título del artículo, el título del texto, el título del libro, el lugar de publicación o el país de publicación, la editorial, el año de publicación, las páginas donde se encuentra el texto. De este lado tenemos el tema, ¿sale? Y el subtema. Aquí está el tema, Primera Guerra Mundial, el subtema, que son las causas. Entonces, en sí, la información que vamos a encontrar en este texto o en esta ficha de paráfrasis van a ser las causas de qué tema de la Primera Guerra Mundial. Este es el texto. Si ustedes se dan cuenta, no transcribieron. La persona que hizo esta ficha no transcribió. ¿Qué hizo? Identificó ideas principales e hizo su propio texto. ¿Qué es esto? En la Gran Guerra, que se desarrolló entre 1914 y 1918, participaron países de los 5 continentes. Por esta razón fue nombrada Primera Guerra Mundial. Y aunque al inicio fue solo un problema entre países europeos, poco a poco se fue haciendo mayor debido al desarrollo tecnológico de las armas y a la política y cultura de los países que participaron en ella. Así, de manera muy concreta, de manera muy resumida, la persona que hizo esta paráfrasis conjuntó sus ideas principales solo presentando un solo párrafo de un tema tan extenso. Vamos a analizar otra ficha. Esta es la ficha de paráfrasis. Les sugiero que la anoten en su libreta, colocando, subrayando, colocándole nombre igual a los elementos que la conforman. Vamos con la siguiente. Ficha de resumen. Aquí tenemos la ficha de resumen. Así se llama. Esta es un poquito más extensa y más grande, porque su nombre lo dice, van a realizar un resumen, no es para un resumen. Tenemos igual la referencia bibliográfica aquí, ya sabemos cuáles son los elementos que componen una referencia bibliográfica. Son los mismos elementos que vamos a encontrar en todas las fichas. Tenemos el tema y tenemos el subtema. El tema y el subtema son los mismos que analizamos con la ficha de síntesis. Aquí tenemos el texto. Si ustedes se dan cuenta, el texto anterior con este texto que presenta la ficha de resumen no es igual. ¿Por qué? Porque aquí tal vez la persona que hizo esta ficha o que investigó este tema sí rescató algunas ideas principales y las transcribió.
es decir, copió algunas palabras como tal, unas ideas como tal de su libro y las pasó a esta ficha. A diferencia de la de síntesis, que prácticamente es lo que le entendiste al tema. Bien, después de analizar esta ficha de resumen, nos vamos con la otra. Ficha de cita textual. ¿A qué se refiere con ficha de cita textual? Aquí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque va a manejar o porque va a rescatar la idea central del autor y la va a escribir entre comillas. Como en todas las fichas se coloca la referencia bibliográfica, el tema de este lado y el subtema. Y abajo, si ustedes se dan cuenta, la cita textual es lo que dice el autor, lo que dice el libro. Así como está escrito en el libro, la persona que hizo esta investigación extrajo este párrafo para reforzar su investigación y argumentarlo. Las citas textuales generalmente, o todas, van entre comillas. Aquí están las comillas, no se alcanzan a ver bien, pero estas son las comillas. En esta ficha textual, su característica principal es que se transcribe el párrafo, la idea principal, la frase, como está en el texto, y se pasa ya sea a una ficha o ya sea a un texto que nosotros estemos elaborando. ¿Cómo vamos a diferenciar para que no se convierta en plagio? Colocándole las comillas. Si se dan cuenta, al inicio del párrafo y al final del párrafo tiene unas comillas. Eso quiere decir que es una ficha textual. ¿Y de quién o a quién pertenece esta ficha textual? Los datos están en la referencia bibliográfica, el nombre, el libro, el título del texto, ¿sí? De ahí se extrajo esta ficha textual. Nos vamos con la siguiente ficha, que es ficha con esquemas. Aquí es un poco más de comprensión. Los elementos que la componen, la referencia bibliográfica, que tenemos aquí, el tema, subtema. ¿Qué está utilizando? ¿Qué tipo de recurso está utilizando esta ficha con esquemas? Está utilizando un cuadro sinóptico. Tenemos aquí el nombre del tema. Se abre una llave, como pueden ver, y adelante anotan los aspectos importantes, las ideas centrales del texto. Generalmente van enlistadas con viñetas. Aquí tenemos las viñetas. A esto se le llaman viñetas, ¿vale? Aquí requiere un poco de comprensión lectora. ¿Por qué? Porque tienen que identificar las ideas centrales, jerarquizar las ideas y colocarlas en orden. Este es un ejemplo. En este momento utilizaron un cuadro sinóptico, pudieron haber utilizado un mapa mental, un mapa conceptual. Son 4 fichas que se presentan. Es necesario que estas fichas las coloquen en su libreta, las transcriban, por favor, con todos los elementos. Pónganle nombre a los elementos para que no se les olvide. Así, en la forma que está, de manera clásica, así quiero que la coloquen en su libreta, con los elementos que tiene, por favor. Después de que me hayan transcrito esos ejemplos, porque son ejemplos que les van a ayudar para que ustedes realicen sus propias fichas. Vamos a continuar con la siguiente actividad. La instrucción es: elige un tema de tu interés, de preferencia que sea un tema utilizando los libros de texto gratuitos en las diferentes asignaturas. O sea, pueden buscar en ciencias, historia, formación, geografía, si quieren español, matemáticas, educación física, tecnología, la asignatura que ustedes quieran. Ubiquen un tema que deseen conocer más a fondo. Una vez que ubiquen su tema, no lo lean. Se van nuevamente a su libreta y van a escribir
una serie de preguntas, mínimo 5, sobre qué es lo que les gustaría saber del tema, qué es lo que les gustaría encontrar en ese tema. Les pongo una infografía de ayuda. Las preguntas. Existen dos tipos de preguntas, abiertas y cerradas. Vamos a utilizar las abiertas. Tenemos la pregunta ¿qué?, ¿cuándo?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿dónde? Y ¿para qué? Nos vamos a apoyar de estas palabras para formular nuestras preguntas. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes quieren conocer más sobre la adolescencia, es un ejemplo. Si yo quiero investigar sobre la adolescencia, voy a formular mi primera pregunta y puedo utilizar esta palabra de qué. Solo la voy a complementar. ¿Qué es la adolescencia? Esta es mi primera pregunta, es un ejemplo. La segunda pregunta que podría ser, ¿cuáles son los cambios que surgen en la adolescencia? Aquí me estoy apoyando de esta palabra. ¿Cuáles son? Ya llevo dos preguntas. De esta forma quiero que ustedes me redacten sus preguntas. No las van a contestar, solo quiero las preguntas. La tercera pregunta podría ser, ¿por qué el ser humano pasa por esa etapa de la adolescencia? Aquí está la palabra. ¿O por qué el ser humano pasa por la etapa de la adolescencia? Ya tengo 3, me faltan 2. Puedo colocar esta de ¿para qué me sirve conocer los cambios que sufre un ser humano en la adolescencia o durante su adolescencia? De esta manera quiero que formulen sus preguntas. Recuerden, solo son ejemplos, no coloquen lo que yo les estoy diciendo. Ustedes tienen que elaborar sus propias preguntas de acuerdo a su tema de interés, de acuerdo al tema que ustedes hayan elegido. Recuerden enviar sus actividades vía WhatsApp, Facebook o correo electrónico. Nos escuchamos en el próximo video, chicos. ¡Ánimo y mucho éxito!